así que por eso van a ver el simbolito, así después compartimos el webinar con las personas que no se hayan podido sumar o por si lo quieren volver a ver. Ahora sí, perdón, Georgie, dale. No, perfecto. Siendo y 5 empezamos, aunque siguen sumándose. Para aquellos que llegaron con nosotros por primera vez, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Están en Grow Género y Trabajo. Nosotros somos una organización que ya hace 8 años que estamos tratando, es decir, nuestro foco es tratar de transversalizar el enfoque de género en las organizaciones, tanto de una dimensión interna, como la gestión de las personas y cómo el enfoque de género puede ayudar a mejorar la equidad de género dentro de las instituciones, pero también en función del impacto que esto tiene en la sociedad, en función de los productos y servicios que las instituciones hacen. Dicho esto, obviamente que con el tema del coronavirus nos empezamos a generar otros espacios de encuentro y empezamos con estos webinars para reflexionar sobre distintas temáticas que hoy nos están tocando más de cerca, ¿no? En este contexto es que hoy le invitamos a Lucas Méndez, que ahora Lucas, muchísimas gracias, vamos a estar dialogando con él. Van a ver, hoy vamos a estar, es decir, el título del día de hoy era como muy genérico, género y sindicatos, pero dado también la trayectoria que tiene Lucas y la experiencia, y su experiencia profesional, lo vamos a separar como en 3 tiempos, la charla de hoy. Un primer tiempo que vamos a abordar sobre el impacto psicosocial que tiene, y que va a ser como la primera pregunta que le vamos a hacer a él, entender lo que está sucediendo y cómo nos está impactando, no solamente, es decir, más allá del virus, del coronavirus, sino qué otras situaciones se están generando en este contexto de aislamiento y con esta sobrecarga que tenemos de tareas, tanto de cuidado como de trabajo, y cómo esto se va a ir relacionando. Después vamos a estar hablando sobre, bueno, específicamente el teletrabajo, que hoy creo que es un gran tema porque justamente estábamos comentando que parece que hubiéramos elegido el día. En breve se va a estar trabajando sobre un proyecto de ley en relación para regular el teletrabajo y otros temas más que charlaremos. Y finalmente vamos a llegar al final, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el rol de los sindicatos en todo esto? ¿No? Apoyando estos cambios, promoviendo estos cambios, o en algunos casos, si no, esto no se está dando. Como siempre, vayan haciendo las preguntas a través del chat, que Mile las va a estar leyendo e interrumpiendo en función de la dinámica, y bueno, y lanzamos ahora. Sí. Agrego para presentar a Tami, está Tamara Kostecki, que es facilitadora visual, así que van a ver por ahí un recuadrito de una persona dibujando, después les compartimos, ella hace la cosecha visual de todo el encuentro, así que después se los compartimos. Para contarles por si ven ahí. Sí, por ahí en un momento lo fijamos para que la vean a Tami a la cosecha en construcción. Así que bueno, Lucas, un placer tenerte hoy acá con nosotras en este espacio, y bueno, y empezamos como con el principio, ¿no? Que es como uno de los grandes temas que también nosotros veníamos charlando con vos sobre, bueno, cuál es el impacto que tiene en la gente este aislamiento, y cuál es el impacto que tiene es decir, esta sobrecarga que creo que hoy todos y todas tenemos en relación a las tareas que realizamos, ¿no? Obviamente que consideramos que es mucha más la carga en las mujeres porque tenemos un peso de cuidado que asumimos y que implementamos. Según nuestra encuesta, por lo menos son 4 horas de diferencia entre los varones y las mujeres en relación a esto, bueno, y esto obviamente tiene otros impactos aparte del sentirse cansado. Bueno, gracias. En principio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por ahí soy desconocido, así que me presento, me llamo, como dijeron las chicas, Lucas Méndez, soy psicoanalista, soy psicólogo social, trabajo en IPS, que es una consultora, y formo parte de APRECUP, Sociedad Psicoanalítica, desde la formación en psicoanálisis. Y estoy acá un poco para hablar, como decía Georgina, de la cuestión de los sindicatos, porque nosotros en IPS elegimos desde hace mucho tiempo dedicarnos al análisis, la investigación y la operación sobre el movimiento obrero de la República Argentina. Cuando digo operación, hablo de la operación psicosocial, ¿no? Trabajamos con equipos de delegados, trabajamos con equipos de trabajadores sindicales, trabajamos en relación al movimiento obrero latinoamericano. Eso nos interesa. También lo hacemos en relación a instituciones educativas,
y también en cooperativas. Trabajamos en varias cooperativas. Bueno, en fin, un poco como para contextualizar. Referido a la pregunta que me hacéis, Georgina, sí, a ver, sucede que a partir de la aparición, de la irrupción del COVID, de este virus, puntualmente, más allá de la cuestión del virus y de la cuestión concretamente médica, al mundo le pasó algo. Nos desorganizamos completamente. Teníamos una especie de, y esto lo digo entre comillas, normalidad a la que estábamos acostumbrados, habituados, en donde una cosa básica, fundamental y necesaria era formar parte de una otredad y ser a su vez parte... Sí, ¿alguien está hablando? No, debe haber un micrófono abierto. Un micrófono abierto, okay. Pero yo los voy silenciando. Aparecen ahí cada Bueno, tanto. no, les decía esto de ser parte de la otredad, en donde de un momento para otro se nos prohíbe esto que es tan básico como el contacto con los demás. Y no solamente se nos prohíbe, sino que además empezamos a sentir que el otro puede llegar a ser una amenaza. Y ahí se empieza a dar, una serie de... uy, hay un ruidazo ahí, chicas. Ahí está. Ahí se empieza a dar una serie de situaciones contingentes que tienen que ver sobre todo con la aparición de la angustia, con la aparición de los miedos, con la aparición de esto, ¿no? De sentir al otro como una amenaza. Se produce o se empieza a percibir una desorganización que termina básicamente por la lectura que podemos hacer nosotros hoy en una situación muy angustiante para un gran número de la población de nuestro país. En ese sentido, la cuestión es qué pasa con ese impacto psicosocial, ¿no? Para salir un poco del binarismo, tengo o no tengo COVID, si hay transmisión o no hay transmisión, si hay circulación o no hay circulación. Bueno, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con el que no tiene? ¿Qué pasa con la gente que tiene parientes, que tiene miedo, que tiene vecinos contagiados? ¿Qué pasa con todos ellos, ¿no? ¿Qué pasa con la angustia? ¿Qué pasa con la incertidumbre? ¿Qué es lo que generan psicosocialmente? Todo esto a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en ese sentido es que elijo empezar a pensar a partir de un informe que saca el CONICET, que es el informe Tiara, en donde se elabora una encuesta y se toman 30.000 muestras de esta encuesta, 25.000, casi 25.000 son realizadas a mujeres, por eso lo que decías vos, Georgina, está muy acertado. Y ahora cuando les empiece a contar cuáles son los resultados, nos vamos a dar cuenta que la mujer es por lo menos la más preocupada y la de mayor impacto psicosocial. Les decía, 25.000 muestras se toman en mujeres, 4.000 y pico en varones y casi 500 o 400 y pico en no binarios. Los resultados de esta encuesta, ahora se los voy a leer porque los tengo anotados acá, algunos, no todos, porque son realmente interesantes para empezar a analizar, pero sí hablan de un trastocamiento de esto que llamábamos normalidad, ¿no? ¿Qué es eso que llamamos normalidad y cómo se puede empezar a digerir todo esto? En términos económicos, más de la mitad de los encuestados perdió una disminución importantísima en los salarios. Hubo una disminución muy importante en el ingreso del dinero en el hogar. Eso es el detonador de un montón de otras preocupaciones, por supuesto, y ahora vienen los datos psicosociales, que por ejemplo, este informe dice que empeoró la calidad del sueño, casi la mitad de las personas encuestadas, el 48%, duerme peor o mucho peor de antes del aislamiento. Un 20% de las personas no pudo continuar con los estudios ni siquiera a través de internet, tuvo que interrumpir los estudios. El 93% de la población encuestada está muy preocupada ante la posibilidad de contagio propio de familiares cercanos.
un 64% tiene miedo ante la posibilidad de la falta de dinero o del pago de servicios o del cumplimiento de las responsabilidades. Hay mucha preocupación también, dice el informe, por el aumento de la violencia de género. Según un informe que acaba de sacar la ONU, Argentina tiene un 39% más de pedido de ayuda de mujeres por cuestiones de violencia de género. Un 48% de los encuestados presentó malestar psicológico, y esto es muy importante, malestar psicológico que engloba todos los resultados anteriores de esta encuesta. Pero además hay una cuestión que también la tomamos como dato, que es que los que presentan malestar psicológico son los que menos cumplen con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y el último de los datos es que la mayor parte de los resultados negativos, en la mayor parte de estos resultados negativos, se registra una predominancia del sexo femenino, de las mujeres. Son las más preocupadas, las que más están sufriendo, las que peor duermen, y es a la que más se les ha recortado el salario o los ingresos en su economía. En ese sentido, bueno, ya que esto es... Te sumo una cosa, ahora que te estoy escuchando con esto, porque justamente en la encuesta que hicimos nosotros nos dio lo mismo, ¿no? De que las mujeres son las que duermen menos, y duermen menos también las que tienen hijos, y duermen menos todavía las que tienen hijos y están solas sin pareja, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que me parece importante también, y el por qué te invitamos a charlar de esto, es empezar a visibilizar las problemáticas que esto trae, ¿no? Para aquellos que son empleadores y empleadoras, o para las organizaciones de empleadores y empleadoras, o que representan a los trabajadores. Es decir, me parece sumamente importante visibilizar estas problemáticas que están surgiendo, que son, bueno, como efectos colaterales de esta situación, es decir, el no dormir, quiero decir, ¿no? O las situaciones de estrés y de angustia que genera el enfermarse o no enfermarse, porque hace lo que vos decías, que ahora no sé si lo dijiste recién, o es que lo veníamos hablando nosotros antes, pero sé que después lo vas a trabajar, a que lo que estamos viviendo hoy no es una situación de teletrabajo en un contexto normal, ¿no? Bueno, eso viene ahora, no me spoilees. No te spoileo, pero entender, es decir, quiero explicarles a la gente que vino hoy, es decir, el por qué nos parece importante hablar de esto, es porque si no visibilizamos estas problemáticas, los líderes y las líderes siguen trabajando, o las empresas siguen trabajando como si esta fuera una normalidad. Simplemente lo distinto es que estamos haciendo teletrabajo. Sí. Y no, claro. Hay un contexto de angustia que... Claro, como bien decís vos, Georgina, esto concretamente no es teletrabajo, sino que es trabajo en un contexto de pandemia, que hay una diferencia muy grande, y la diferencia más importante entre teletrabajo y trabajo en contexto de pandemia es justamente la regulación del teletrabajo. Igual después avanzás, seguí hablando con lo de psicosocial, pero sí. Después nos metemos en ese tema. Pero me parece interesante. Venía concretamente esto del teletrabajo, ¿no? Para empezar a pensar de qué manera afecta esto también psicosocial. Porque lo psicosocial sí, la preocupación, dormir menos porque estamos preocupados de los contagios propios y ajenos. Bueno, esto que enumeraba recién de acuerdo al informe que saca el CONICET, pero hay una situación que es fundante de las preocupaciones, que bueno, ¿y ahora cómo hacemos para laburar? Si estamos, en ese momento estábamos en fase 1, ahora en algunas localidades ya no, pero en Capital sabemos que a partir de mañana, Capital y Gran Buenos Aires y La Plata y Gran La Plata y demás van a estar nuevamente con esa situación, digamos. ¿Cómo se labura? Bueno, lo primero que aparece como un emergente es el teletrabajo, ¿sí? Vamos todos al teletrabajo. Ahora, nosotros queremos resaltar esta diferencia entre teletrabajo y trabajo en contexto de pandemia. La cosa es la regulación. Y la regulación del teletrabajo es muy importante porque empiezan a aparecer todo esto que les voy a contar ahora. Digamos, en términos de sistema, nosotros consideramos que se está avanzando hacia un tipo de sistema que es el capitalismo cibernético, en donde desde hace un tiempo a esta parte se puede comprobar que las plataformas de compra-venta, las plataformas, las redes sociales ya analizaron todos los gustos de los consumidores, de los usuarios de esas plataformas, y ya se está laburando en la venta predictiva, ¿no? Ya
ya este dispositivo que es el teléfono inteligente, que tiene una conexión permanente a Internet y que según un estudio que realizaron, no me acuerdo qué universidad era porque lo leí hace algunos años, siempre tenemos el teléfono a menos de 2 metros de distancia, los propietarios siempre lo tenemos a menos de 2 metros de distancia. El teléfono se erige como el canal fundamental de cualquier venta. Entonces, por eso creemos que se está avanzando hacia un capitalismo cibernético y financiero a la vez. El tema es que, digamos, en la irrupción de esta modalidad de laburo en casa, al trabajador no le dijeron, no lo capacitaron para que aprenda cómo migrar sus habilidades hacia la Internet. Le dijeron, bueno, hay que hacer este trabajo y lo tenés que hacer por Internet. No hay una preparación de los trabajadores para que las habilidades que poseen en el trabajo habitual las puedan desplegar sobre una plataforma virtual. Es algo totalmente distinto. En ese sentido, leí hace unos días una conferencia de una economista que se llama Sofía Escacerra, y ella decía que quizá una vendedora dentro de un local te vende toda la colección de ropa que pueda llegar a ver en ese lugar, porque es la mejor. Ahora, en el momento de tener que hacerlo por mail o por redes sociales, no lo sabe hacer, no lo puede hacer. Entonces el trabajador o la trabajadora en ese sentido empieza a perder productividad y corre riesgo su laburo, peligra su trabajo. En ese sentido, la preocupación también es de orden psicosocial y emerge como ese pajarito está permanentemente comiendo la cabeza, ¿no? Ya sabemos que si hay algo que muestra esta irrupción del COVID-19 son gestos solidarios por doquier, pero también muestra miserias por doquier. Y en ese sentido, el sistema, el capital, digámoslo claramente, ha habido ejemplos claros y recontra conocidos de empresas que aprovechan a pagar menos, a recortar salarios, a despedir en masa. Digamos que todas estas instancias también pueden ser tomadas en detrimento de los trabajadores. Decía que migrar las habilidades es algo a lo que no se capacitó a prácticamente ninguno de los trabajadores, ¿no? Bueno, y se empiezan a vislumbrar estas cuestiones que digo. Hace poco la Organización Internacional del Trabajo saca uno de los informes en donde dice que el 80% de la fuerza laboral en el mundo peligra, y en la Argentina son cerca de 500.000 puestos de trabajo los que se prevén que van a perderse luego de que todo esto pase. Te hago una interrupción, Lucas, sí. pero tomando una pregunta que justamente plantea Ana Núñez, que dice, bueno, ¿cómo se logra este equilibrio entre ser productivo, productiva y atender aparte las demandas de cuidado, ¿no? Y que creo que trae otro desafío atrás, qué significa ser productivo, productiva, pero... Sí, productivo, pero primero hay que preguntarse para quién, ¿no? Me parece que es una pregunta central. ¿Para quién, productivo, productiva? Y como vos decís, ¿qué significa ser productivo, productiva? Me parece que el secreto está en la regulación del trabajo. Hay varios puntos que me parece interesante pensar, que tienen que ver primero con... bueno, escuchaba también en esta conferencia que les decía que hay... las empresas ponen una especie de software en las computadoras de la gente que en este momento está laburando en contexto de pandemia, está trabajando en contexto de pandemia, en la cual pueden encender la cámara remotamente para ver si es cierto que están trabajando o no. Empiezan a evidenciarse un montón de problemáticas, ¿no? El derecho a la desconexión, el derecho a la reversibilidad, que creo que son dos puntos que se están tocando hoy en el intento de sanción de esta ley de regulación para el teletrabajo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué hora trabajamos? ¿Cuánto tenemos que trabajar?
qué significa para la mujer, ¿no? Porque para la mujer, digamos, hay un mal concepto del teletrabajo y la mujer. La mujer, qué bueno que estén teletrabajando porque así pueden cuidar a los chicos, ¿no? Además de teletrabajar, algo que todos sabemos, hombres o mujeres, que es imposible. Digamos, es difícil lograr un equilibrio en ese sentido, me parece, y me parece que, bueno, ahí es donde entra la parte de los sindicatos, que voy a hablar en un cachito más, pero me resulta muy interesante poder contarles que justamente preparando esta charla para tener aquí con ustedes, hice una entrevista porque yo consideré y empecé a ver que uno de los laburos, uno de los gremios más perjudicados tenía que ver con la docencia. De la misma manera que los psicólogos sociales, de ahí escuché que hay una psicóloga social, así que feliz día para nosotros que somos psicólogos sociales. Hoy es el Día del Psicólogo Social. Felicidades, no sabíamos, así que felicidades Sí. para vos y para las que están presentes. Sí, ahí estamos. Las que están presentes. Hagamos honor a Enrique Pillón Rivier, que hoy es el día nuestro. No, decía, de la misma manera que decimos que a una docente cuando la capacitan o la forman como docente, le hablan durante toda su formación de el niño o la niña. El niño posee estas cualidades, la niña a partir de tal edad, y cuando abre el salón no es él o la niña, son 30 los niños o las niñas. Hay 30 niños interactuando, vinculándose, y ahí es donde empieza el derrotero de los docentes, ¿no? Les enseñan por uno, después abren y son 30. En ese sentido, tampoco enseñaron a ningún docente la cuestión de la plataforma virtual y de todas las preguntas y de todas las respuestas que tiene que dar a sus alumnos. Entonces, hace un tiempo atrás había estado charlando con una docente que tenía varios cargos y me decía que la estaba pasando realmente muy mal, estaba súper angustiada a raíz de todo esto, ¿no? Una mujer de edad media, de edad mediana, pero que bueno, que nunca había laburado en este contexto de la virtualidad. Entonces le armé un par de preguntas como para interiorizarme un poco más y que me cuente de esta situación que se estaba pasando, bueno, y los resultados de esta encuesta improvisada que hice y que traigo acá son realmente interesantes para analizar qué es lo que pasa en la gente a partir de esta desorganización. Ella es docente, me cuenta que durante los primeros días de la cuarentena hablaban con sus compañeras y estaban contentas porque de alguna manera pensaban vivir una especie de domingo permanente, ¿no? Y se llevó una sorpresa pasados los 15 días. Ella dice, por mi analfabetismo en la tecnología y en las redes. Y detallo palabras textuales porque son fuertes. Dice, me encontré con un abismo, me encontré con un mar de problemas que tenía que empezar a resolver. Un abismo, ¿no? Qué figura, ¿no? Estar en un abismo es una figura más que elocuente. Ella trabaja en varias instituciones, y ahí empieza la cuestión, ¿no? En algunas le decían, mandame las clases por WhatsApp, en otras, mandame las clases por WhatsApp, vamos a tener las reuniones por Zoom, y a los chicos los ves a través de la plataforma virtual. En otras le decían que mande las clases por mail, que se encargaban de repartirlo. En otras le pedían que abra un Google Classroom y les envíe a los chicos la tarea por ahí y recoja los comentarios y le haga devoluciones por ahí. Y claro, de la nada esto era como mucho, como demasiado. Ella dice que llega un momento en el cual verdaderamente no sabía qué atenerse y que entró en una situación de angustia y desesperación porque era demasiado el caudal, esto lo enuncia así, de resoluciones tecnológicas. Ella y sus compañeras, no solamente ella, porque hablaban y la cuestión era compartida, ¿no? Bueno, a partir de ahí empieza a contar una serie de situaciones por las que pasó, en donde se visibiliza concretamente la desigualdad. Y la desigualdad, tomando este concepto para hablar de trabajar de manera presencial y esto que es el trabajo en el contexto de pandemia, la desigualdad es atroz. Ella me cuenta que
también hay desigualdad en términos de clase, ¿no? Porque hay gente que tiene un teléfono y son 4 chicos para hacer la tarea. Hay gente que no tiene posibilidad de conectividad, no tiene internet. Hay niños que tienen que esperar el turno con sus hermanos, entonces se tienen que conectar a las 10 de la noche y en ese momento de las 10 de la noche le mandan a la señorita o a la profesora la pregunta que tienen que hacer y ella me dice, yo sé que en ese momento es el que yo tengo que responderle a ese pibe, porque ese pibe si no después no puede hacer la tarea. Y si no hace la tarea se atrasa y se entra en un terreno peligroso. Imaginemos que no solamente los adultos tenemos angustias y problemas en este contexto de pandemia. Los chicos también sufren. Los chicos están en una situación compleja también, ¿no? Ni hablar si el ambiente en donde los pibes tienen que estudiar no es un ambiente adecuado, sea por el aumento de la violencia de género, sea porque la guita no entra a la casa, ¿no? Hay un montón de instancias que también perjudican no solamente al trabajador, a la trabajadora de la educación, sino a la familia. Digamos, desigualdad que se empieza a visibilizar en muchas de las aristas de la vida de esta trabajadora y de la vida de los trabajadores en general. Fue muy interesante escucharla a ella. Bueno, también otra de las cosas que cuenta es que a raíz de esto, ¿no? De responder en el momento que le preguntan, este full time, ¿no? Dice, sábados, me contaba sábados y domingo, a las 12 de la noche yo estaba respondiendo mensajes a chicos porque sabía que si yo no les respondía en ese momento, después se iban a recontra atrasar. Entonces ella como trabajadora dice, yo posponiendo momentos para dedicarle a mi familia, para dedicarle a mi casa o a mí, porque, bueno, por el compromiso como docente. Fue muy interesante escucharla a ella porque ella en los audios que me mandan permanentemente tenía, desde la escucha psicoanalítica, ¿no? La voz tensa, estaba angustiada, por momentos parecía querer ahogar el llanto y paraba de hablar, respiraba y seguía contando, ¿no? Fue muy evidente la angustia de esta trabajadora de la educación. Y algunas de las frases... solamente para hacer un comentario, igual que tiene, después vamos a leer los que están escribiendo en el chat, pero escuchándote y haciendo un link con una charla que tuvimos el lunes, que en realidad el lunes estaba orientado, bueno, a estrategias de distintos actores y uno tenía que ver con las instituciones empleadoras, ¿no? Sobre qué pueden hacer en relación a esto. Y pudimos compartir con una especialista española, que bueno, España está en otra situación. Por ejemplo, hay unas cuestiones básicas que nos dimos cuenta, es decir, en España había una ley de conciliación que es previa a la situación del COVID, ¿no? Una ley de conciliación que permite, y ahí leo un comentario creo que de Paula, que habla justamente de algo bastante parecido, de un proyecto de una resolución conjunta desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Género sobre este tema, pero para este contexto donde lo que te permitía esta ley de conciliación es a cualquier trabajador y trabajadora modificar su turno de trabajo en función de sus cargas, su carga de cuidado, ¿no? Pero al ser previo, hizo que en este contexto de pandemia, cuando cambió todo, también, sí, como que ya estaba el canal abierto para hablar de estas cosas, que creo que es algo que a nosotros no nos pasó en Argentina, es decir, estamos hablando de esto ahora porque nos sobrepasó, ¿no? Sí, me parece que esa palabra es fundamental, nos sobrepasó. Nos pasó por arriba. Y había que atajar de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, hay que entender que esta cuestión del teletrabajo, esta cuestión en la que el trabajador se ve involucrado o involucrada a tener que responder siendo las 12 de la noche, hay en esta conferencia con esta economista que les contaba hoy, que escuchaba, decía que las mujeres particularmente tienen muchísima más carga porque las usan de agenda. Ella dice, nos usan de agenda. Ya que estás, o sea, terminaba el trabajo, terminaba el horario, y recibía un WhatsApp que decía, ya que estás, agendate para mañana, que necesito que me hagas esto, o que tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Y ese agendate para mañana, ella decía, ponete un recordatorio en el teléfono, qué sé yo. ¿Por qué soy yo la que, habiendo terminado mi jornada laboral, en este contexto, tengo que seguir laburando? O el mail que llega a deshora, ¿no? A las 12 de la noche llega un mail al trabajador
con todo el itinerario para mañana, ¿y por qué? ¿No? Entonces, esto respondiendo a la persona que había estado consultando hace un rato, la regulación, ¿no? ¿Qué significa? Porque ya que estamos, te mando el mail, o agendate esto para mañana, no es lo concreto del trabajo en sí, sino la presión que genera psíquicamente en el trabajador. Habiendo concluido con su jornada laboral, ¿no? Bueno, digamos, esto es de un fuerte impacto psicosocial, porque además, permanentemente la virtualidad lleva al corrimiento del límite. Al corrimiento del límite. En ese sentido, les contaba que esta trabajadora de la educación, bueno, contaba esto, ¿no? Esto que se visibiliza o que ella ve. También decía que las clases virtuales son homogeneizantes, dice, porque no le puedo prestar la atención que el chico requiere en ese momento, sino que es todo uno, apagan la cámara, algunos no están, algunos se distraen, algunos, en fin. Una situación que en este caso, en esta entrevista que yo hago, ella lo significa como muy angustiante. Perdón, Lucas, agrego un comentario de Sandra que me parece que está bueno. Dice, la pandemia funcionó como censo para mostrar el mundo desigual que habitamos y también para mostrar empatía cuando a las 10, 11 de la noche nos envían estas consultas, hacer que prevalezca esta y no el derecho a la desconexión, que también es justo, que son dilemas de este nuevo mundo. Me parece que, como decís, estás planteando toda esta situación de desigualdad, especialmente en la educación, y también como esta tensión que se genera entre el derecho a la desconexión y el derecho de los pibes y de las pibas. En el caso de la educación me parece que es súper válido plantear, y me parece que es un dilema que no lo tenemos resuelto sí. como sociedad en este contexto de pandemia. Sí. No sé sí, qué totalmente. te parece. Sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Sabés qué? Agregaría también a esas palabras el compromiso, ¿no? Uh-huh. El compromiso de los y las trabajadoras. No solamente la educación. Otra de las cosas que traigo para hablar ahora, cuando lleguemos a la parte de los sindicatos, es sobre los trabajadores de la salud, que también me parece que es importante destacar. No sé si hay alguna pregunta más antes de empezar a hablar con los sindicatos que quieran hacer. Ahí justo apareció otra de Mauro que pregunta cómo darle lugar a la otredad si lo que me ocupa es cómo habitar esta nueva realidad. ¿Qué lugar deben ocupar los sindicatos frente a esta nueva forma de vender la fuerza de trabajo? Es buenísima la pregunta, Mauro. Me parece que con todo esto, ¿por dónde andan los sindicatos, no? Bueno, hay algunos ejemplos que me arman la pregunta también. No olvidar cuando durante el gobierno anterior se pone la piedra fundamental o la piedra que inaugura esto que se llamó Flybondi o que se llama Flybondi. Y traigo este ejemplo en particular porque tiene una razón de ser por la cuestión de los sindicatos, ¿no? Flybondi tiene un sindicato propio y privado, no deja entrar al sindicato de personal aeronáutico, con la excusa de que Aerolíneas Argentinas, cuando estaba Aerolíneas Argentinas no se podía viajar porque era caro y demás, y ahora, bueno, con todo esto de Flybondi la gente iba a poder viajar mucho más y mucho más barato. La cosa es que en ese momento eligen los trabajadores de Flybondi tener un sindicato privado, sindicato que en abril de este año, en el medio del caos de la pandemia, en el medio de todo este contexto tan traumático para los trabajadores, el sindicato negocia una reducción salarial del 50%. Como contrapartida de esto, de la baja de la baja del salario de los trabajadores, el sindicato de Aerolíneas Argentinas, que sostiene
la posición y los embates de aquel momento también y cobija a los trabajadores, es quien viaja de manera gratuita a repatriar a todas las personas que quedaron varados producto del COVID, producto de la pandemia, ¿no? Se me arma esa pregunta, ¿por dónde andan los sindicatos? Bueno, evidentemente hay muchos tipos de sindicatos. Están los sindicatos que estamos escuchando que hacen la vista gorda ante determinadas circunstancias como despidos, suspensiones, recortes salariales, y también están los otros sindicatos, como el sindicato de las enfermeras y los enfermeros, sindicato de la salud, que dio una batalla campal ante la posibilidad que existió también hace algunos años atrás de que los trabajadores de la salud, enfermeras y enfermeros, pasen a la categoría de administrativos con el fin de entrar en un nicho salarial más bajo que el que tenían, porque no tenían especialización. Hoy son los que están poniéndole el cuerpo a toda la situación del cuidado de los enfermos de COVID, exponiéndose en la primera fila, ¿no? También, bueno, hay muchos ejemplos de sindicatos y sindicatos. Lo interesante acá, y haciendo, o proponiendo pensar, ¿no? La relación entre género y trabajo, es que históricamente hemos escuchado que al movimiento sindical se lo asocia con los bombos y con los fierros. En una posición, si se quiere, y si se me permite la analogía, absolutamente machista. Bombos y fierros. Quilombo, apriete, ¿no? Digamos, eso es lo que históricamente escuchamos, porque de alguna manera también cierto sector del sindicalismo prefirió que se lo reconociera en ese lugar. Ahora, si tenemos que pensar en el nacimiento del sindicalismo, sobre todo el nacimiento del sindicalismo en la República Argentina, tenemos que pensar en la compañía ante el abuso de los derechos del trabajador. Tenemos que pensar en el cobijo. Tenemos que pensar en la solidaridad. Tenemos que pensar, otro ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es que mientras, perdón, hago un paréntesis, mientras la Cámara de Empresarios de la Salud, una de las cámaras de empresarios de la salud de la República Argentina, le pedía al Estado un resarcimiento económico por la crisis que se había generado en la pandemia, un montón de hoteles sindicales, un montón de sindicatos abrían los hoteles sindicales para alojar a los enfermos de COVID, ¿no? Otro del acompañamiento de los sindicatos. Y vuelvo a lo que estaba diciéndoles, digamos, el nacimiento del movimiento obrero de la República Argentina no nace en una posición de guerra, digamos, nace en una posición de acompañamiento, nace en una posición, si se quiere, nutricia, de cuidado, de reconocimiento, digamos, tiene mucho más que ver con una instancia maternal, con una instancia de cuidado, con una instancia femenina, que con lo que venimos asociando desde hace un tiempo a esta parte. Es cierto que hay realidades bueno, que nos hacen asociar al sindicalismo con cierto peligro, con cierto machismo, con cierto abuso, ¿no? Igual ahí te tengo un minuto y sí. te pongo un desafío, Lucas. Igual acá hay un montón de comentarios, ¿no? Pero me parece súper interesante esta distinción que haces en cómo se percibe y cuál fue su origen. Pero en esa transición también hay mucho, como decís vos, por ahí no es de machismo, pero por ahí sí es de androcentrismo, de una no mirada a lo que sucede desde una perspectiva de género a las trabajadoras. Es decir, hay un público totalmente invisibilizado que ha sido que hoy todavía es invisibilizado en los sindicatos, que tiene que ver con las mujeres. Total, sí. ¿No? Digo, y en esto
decir, todavía lo seguimos viendo en las fotos, lo seguimos viendo en las luchas sindicales, digamos que las problemáticas de las mujeres en los cupos. Años atrás, en una mesa que compartimos con Georgina, hablábamos de los cupos sindicales, hablaba yo de los cupos sindicales y nos preguntábamos por qué el cupo en la mesa sindical es del 30%. ¿Por qué hay un tope para el lugar de la mujer en los sindicatos? Y que no se cumple, aparte, ¿no? Un tope que ni siquiera se cumple. Pero digo, ¿por qué hay un límite para la participación? Veo que están comentando, pero estoy viendo un montón. A ver si ahí te tiro un par de temas que van saliendo, porque así vamos dirigiendo estos minutos a las preguntas, ¿no? Romina, por ejemplo, ayúdame, Mile, porque como son tantos, por ahí se me pierde uno. Romina dice que los convenios colectivos con perspectiva de igualdad de género puede ser una solución, pero para que no todos estos malestares recaigan en la mujer y la doble jornada de trabajo. Solamente quiero hacer acá un comentario. En España, que nosotros venimos siguiendo bastante el debate en España en relación a la ley de teletrabajo, uno de los temas que se está tocando justamente y que Lucas también lo trajo, ¿no? De que no sea el teletrabajo después una herramienta para seguir no me sale la palabra. Estigmatizando, gracias, a las mujeres en su rol de cuidado, sino que realmente sea un modelo de trabajo para varones y para mujeres, y que con eso no perdamos. Pero bueno, ahora respondemos esto. Decime. Eso, no, y te digo la otra, hay como varias preguntas, me parecen que van como hacia el tema en particular que decís de la representación de mujeres en distintos espacios sindicales. Por un lado preguntan cuántas mujeres ocupan hoy cargos de conducción en los sindicatos, y por qué no se cumple esta ley de cupo sindical que decíamos, que además está, bueno, esta cuestión que decías de por qué el 30%, pero además ni siquiera se cumple ese 30%, y por otro lado, algunas plantean sobre la invisibilización de las mujeres que sí están teniendo cargos en los sindicatos. Entonces, por un lado es la dificultad de acceso a estos puestos, y por otro lado la invisibilización de las mujeres que efectivamente están ahí. Tiro otra, que también va a ser una bomba, va a ser para largo, y esta la vamos a seguir trabajando en julio, les aviso, porque el tema de poder y liderazgo, y lo que tenemos que aprender en este contexto es buenísimo, pero sería cómo sería una construcción de poder sin caer en repeticiones de modelos patriarcales desde los sindicatos para la defensa de los derechos laborales, es decir, para abordarlo un poco. Hay un comentario, bueno, de Adriana sobre el tema de lo que comentabas de aerolíneas, que es cierto que los empleados de aerolíneas hicieron las repatriaciones, pero siempre cobrando, ¿no? Entonces, bueno, esto también es otro tema para seguir discutiendo. Sí, digamos, hicieron las repatriaciones cobrando, porque si no sería una analogía del borramiento de los límites en el teletrabajo, digamos, pero fue una línea aérea que batalló muchísimo, justamente porque los embates eran de todos lados. En el momento en que Flybondi elegía tener un sindicato privado, y que hoy, en abril del 2020, lo lleva a un recorte salarial de hasta el 50% en un montón de los trabajadores de dentro de Flybondi, tuvieron que lucharla de otra manera. Sí, nada, bueno, Mil, esto ya lo dijiste, pero me parece sumamente importante que también lo trae Ana, y Ana, lo vamos a tomar para trabajarlo también en intensidad. Es esto de que, es decir, que hay mujeres y que están luchando un montón, pero que están, es decir, no están ausentes sino invisibles, totalmente de acuerdo. Perdón, me gustaría poner un clivaje ahí. Hay muchas líneas sindicales que están trabajando desde el movimiento feminista, que no están invisibles ni invisibilizadas, y que me parece que es desde ahí, desde donde tenemos que dar la batalla para que el movimiento sindical se conecte o se reconecte con lo que fue su origen. Digamos, hay importantísimos cuadros dentro del movimiento obrero argentino que son mujeres, de primera, segunda, terceras líneas, digo, en los sindicatos nacionales, que son verdaderamente las que hay que escuchar. Vanessa Sinley es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Una mujer súper batalladora, que además de ser o de haber sido secretaria general de uno de los sindicatos
judiciales, hoy está en una diputación nacional. Creo que diputada nacional, si mal no recuerdo, diputada nacional, digamos, pero lleva al movimiento obrero un escalón más arriba para desde ahí debatir leyes. Me parece que es ahí en donde tenemos que poner el foco, más allá del intento de invisibilización de todo el resto del aparato del movimiento obrero, ¿no? Porque es cierto, hay un resto muy importante que trata de invisibilizar. También hay como sí, ¿no? Entre comillas, hay situaciones en las que aparentan, no sé, hay sindicatos a nivel nacional que tienen la Secretaría de la Mujer y que son un maquillaje ahí para nada en realidad, ¿no? Bueno, pero hay que ir de a poco, hay que ir pensando en algo. Algo no como la totalidad ni como la nada, sino como algo. Hay que ir metiendo por ahí. Me parece que en ese sentido el movimiento sindical, el desafío es poder subirse desde el movimiento sindical a un discurso, feminista, concretamente un discurso feminista. El terreno que hay que ganar es el del discurso, y es el del discurso que tenga que ver con el origen del sindicalismo, y desde mi punto de vista no tengo ninguna duda que el origen del sindicalismo tiene mucho más que ver con el discurso feminista que con el discurso, con cualquier otro discurso. Tengo una consulta, si quieren, igual después ahora seguimos leyendo los comentarios, pero en relación al teletrabajo, ¿no? Nosotros lo que estábamos percibiendo es como, no sé, como que las aguas están medias divididas en relación a los sindicatos y los gremios en cuanto a, por un lado, apoyar porque es necesario regular, pero por otro lado hay como un temor también de que no se precarice el trabajo, de que se pierda la relación entre los sindicatos y y las trabajadoras, pero bueno, esto tiene que ver ya con la situación de cómo lo que estamos transitando. Entonces, entender un poco, nada, es decir, creo que, porque alguien lo preguntó, ¿no? Como, ¿hay apoyo de la parte sindical en relación a que salga esta regulación o todavía no hay un consenso? No, concretamente no lo sé, Georgina. Yo entiendo que todos los movimientos de cambio generan resistencias. Me parece que en el ámbito sindical las resistencias pueden ser mucho más, pueden estar mucho más cristalizadas que en otros espacios, pero también entiendo que hay lugares que aparecen, o hay posiciones, o hay situaciones que aparecen con este emergente de la pandemia que llegaron para quedarse. En el ámbito del psicoanálisis, por ejemplo, si bien ya se practicaba el análisis en línea, el análisis virtual, yo tenía varios pacientes en línea, hoy hay pacientes que directamente están haciendo consultas. Otra de las cosas que aumentó fue la consulta psicoanalítica, por lo menos en los espacios que nosotros estamos pudiendo ver. Digo, hay pacientes que antes la cuestión de la virtualidad era por la distancia física, la distancia geográfica, y hoy hay pacientes que dentro de la misma localidad están eligiendo tener una sesión virtual. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay instancias que llegaron para quedarse, y me parece que en ese sentido es el sindicato quien debe ayornarse a partir justamente de un discurso más plástico. Ojo, sin descuidar los derechos de los trabajadores. El teletrabajo necesita una regulación para que el sindicato defienda los derechos del trabajador. Un trabajador no tiene que estar, si no es algo convenido, a las 12 de la noche respondiendo mensajes. Entonces, bueno, no sé, es distinto para todos, incluso para los sindicatos. Nos desorganiza a todos, incluso a los sindicatos. No, está buenísimo. Estamos siguiendo el debate que se viene dando sobre el chat, que también es súper, muy, muy rico, y tiene que ver con esto sobre, básicamente creo que lo que plantean en relación a esto que vos decís sobre la base del sindicalismo es bueno, cómo deconstruir determinados modelos para generar sindicatos con perspectiva de género, ¿no? Creo que eso es una de las, básicamente lo que venía planteando, Fabiana, y viene planteando Ana también, ¿no? De cómo hay distintas mesas de trabajo que justamente lo que están tratando de hacer es
capacitar o formar a estas cabezas sindicales para lograr atraer a otra gente. ¿no? Es fundamental. Y ojo, hay que tener en claro algo. El discurso femenino, dentro de cualquier espacio, ahora estamos hablando de los sindicatos, el discurso femenino dentro de los sindicatos debe ser enarbolado por mujeres, pero también por hombres. Digo, hablamos en términos discursivos, hablamos de lo que significa una posición y otra posición. Por eso es importante también hacer la relación de lo femenino con la mujer, obviamente, porque es una relación lógica, pero también me parece que la tarea es, por eso digo, ganar el terreno en el campo discursivo. Necesitamos ganar esos espacios para que los hombres también podamos apropiarnos de la posición discursiva de lo femenino, ¿no? que es radicalmente otra. Sí, totalmente. Sí, está bueno ahí también apuntar a, justamente como decís, en la deconstrucción de lo discursivo, tal vez tratar de dejar de hablar de lo femenino, lo masculino y apuntar a perspectivas mucho más transversalizadas de género, que también tengan en consideración incluso perspectivas de diversidad, si queremos ir todavía un poco más allá. Entonces, como incluso en ese propio discurso, me parece que superar esta mirada de lo femenino y lo masculino me parece que está bueno como horizonte. Obviamente vamos de a pequeños pasos. Había otra pregunta o consulta de Paula que decía en cuanto a lo de teletrabajo, una pequeña alarma creo que es que los cambios que se realizaron sobre la intervención de la representación colectiva para la habilitación del teletrabajo. Y entiendo que se refería al proyecto de ley. No sé si querés aclarar algo, o no sé, Paula, si tenías alguna pregunta en particular, era solamente como para levantar esta alarma. Mientras tanto, hago un comentario, y también para hacer como esto, empezamos hablando de los efectos psicosociales que tiene este contexto de pandemia, ¿no? Es decir, las estrategias, el aislamiento, el teletrabajo, la sobrecarga, es decir, esta angustia que está generando. Creo que alguien preguntó en su momento, cuando particularmente en el caso que vos contabas y que traías esta docente, si las escuelas, si hay alguien que intervino, ¿no? Si alguna institución a las cuales ella participaba intervino. Y en esto me parecía interesante como plantear la pregunta y el desafío, ¿no? Es decir, nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho con este concepto de la corresponsabilidad institucional. Es decir, bueno, ¿desde qué lugar cada institución puede prevenir determinadas situaciones? Podría haber trabajado para estas situaciones y podría, alguna de las escuelas dar apoyo a esta docente, por ejemplo, o a todas las docentes que estén transitando por esos espacios. Pero por otro lado, también, si volvemos al lado de los sindicatos, hay algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, es decir, nunca el tema de cuidados estuvo en general como que se trabajó, pero en este contexto de pandemia sí vemos también una ausencia del hablar de los cuidados en la agenda política, ¿no? Es decir, sí, hay una licencia de cuidados, está buenísimo esto que justamente creo que fue, no sé si fue Paula, ahora vamos a revisar, que planteó que hoy parece que sale también otra resolución en relación a esto, pero vamos, después de 3 meses, ¿no? La palabra cuidado no es parte, es decir, la parte de cuidado de adultos mayores, cuidado de los niños, es decir, no es parte del discurso político de ninguno de los actores que estamos viendo en general, ¿no? De lo que uno escucha. Cuidado en relación a que Georgina decís vos. Cuidado en relación a, es decir, se cierran las escuelas, se cierran los espacios de cuidado, la responsabilidad queda familiarizada y parece que ahí se terminó todo. Durante 3 meses nadie más habló de qué pasa en las casas y en los hogares donde se cuida, se trabaja y pasa todo esto. Claro. A eso voy. Sí, a mí se me hace pensar esto que decíamos al principio, ¿no? Que al no haber un andamiaje previo como en España, como el ejemplo que traías vos, es mucho más difícil ya ejercer, si querés, una profilaxis con el problema encima. Me parece que lo que hay es lo que se pudo hacer, pero lo que se puede hacer también es empezar a pensar para más adelante, porque hay instancias, como decía, me parece, de la vida cotidiana, que son emergentes de esta situación de pandemia, de este aislamiento social preventivo, que llegaron para quedarse. Entonces, bueno, de aquí en más me parece que la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que llegó?
en el caso de que llegue y se vaya, tener por lo menos la notificación de la experiencia de lo que se vivió y que sirva como una herramienta en el caso de que se necesite, y si llegó para quedarse, bueno, de qué manera se va a organizar, de qué manera se va a poder hacer una regulación de estas situaciones, concretamente de lo que llamamos ahora el teletrabajo. Perdón, agrego solamente, ahí Nieves lo compartió por el chat, después se los podemos mandar por mail también, la resolución esta a la que hacíamos referencia, salió ayer del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Mujeres, sí, y establece esto de la licencia y la adecuación horaria. Ahí, para que sepan lo que compartió Nieves, después se los mandamos también por si a alguien le interesa leerla completa. Me parece que sí está bueno considerar esto. La pandemia puso en evidencia que la crisis de cuidado era de mucho mayor dimensión, tal vez estaba más invisibilizada antes y ahora directamente no podemos hacer más como que no la vemos y como que es necesario reconfigurar un poco las tareas y las disponibilidades que hay para cuidar en nuestra sociedad. Un poco cerrando, y ahora te damos a vos la palabra para que cierres también tu espacio y tu presentación, pero siguiendo el chat también y las dudas y los comentarios que se están dando, me parece que uno de los temas que tenemos que seguir trabajando, y se lo digo a todos, a ver que nos digan si les parece interesante, pero tiene que ver con como pensar estrategias en cómo se puede construir digamos, de construir el patriarcado dentro de los sindicatos, o para generar esta perspectiva de género que queremos lograr, que es lo que tenemos que construir antes, ¿no? Porque veo que es como una de las problemáticas que surgen y que saltan, y me parece interesante plantearlo eso como tema a abordar en el próximamente, como el tema del poder también, que es otro, y cómo se genera y se construye ese poder y esos liderazgos. Creo que tenemos mucho ahí para aprender y estaría buenísimo seguir charlando sobre ese tema en particular. Solamente, bueno, nada, y con eso te doy a vos la palabra también, Lucas, a ver cómo... Bueno, no, a mí me parece que una buena forma de empezar con esto de la deconstrucción tiene que ver con la apropiación, pero con la apropiación de esto, de lo que hablábamos, ¿no? De los discursos. Me parece que la batalla hay que darla en el terreno de los discursos, y no tengo ninguna duda de que hay que hacer la conexión con los orígenes del movimiento obrero, con lo que vinieron, por lo menos en Latinoamérica, vinieron a mostrar, vinieron a visualizar, que eran los abusos a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Visualizan eso, pero acompañan, se quedan al lado de los trabajadores. Bueno, en fin, todo lo que ya conocemos de lo que es el movimiento obrero en su origen, ¿no? Digo, hacer la conexión con eso porque tiene mucho que ver, el movimiento obrero tiene mucho más que ver con lo femenino que el mercado, por ejemplo. El mercado es absolutamente abusivo, tiene una posición antagónica a la visualización de los derechos de los trabajadores y al cuidado de esos derechos, al no abuso, a la no transgresión. El mercado, si puede avanzar, avanza todo lo que más pueda. Si el mercado puede hacer que, si el capital puede hacer que un trabajador trabaje 20 horas por día, lo va a hacer, no va a tener ningún reparo en eso. Digamos, y me parece que el cuidado viene del lado del movimiento obrero, viene del lado de los sindicatos. Tenemos que ganar la batalla en términos de apropiación del discurso, porque en tanto en cuanto sigan queriendo emparentar al sindicalismo con el apriete, con los bombos y con los fierros, se nos va a hacer muy complejo. Me parece que la deconstrucción es de eso, de ese discurso duro, de ese discurso machista, de ese discurso que está enfrente a lo que verdaderamente necesitan los y las trabajadores de la República Argentina, los y las trabajadoras, perdón, de la República Argentina, que es un acompañamiento en términos femeninos.
Acá te cierro, pero con un comentario de Marina que me parece que está súper interesante también como para dejar abierta la puerta, ¿no? En función a que cuando dice, desde el discurso estás diciendo que lo femenino, ay, se me fue, espera un minuto. No, esto de, perdón, Leo, que Dale. Era un poco también a lo que me refería antes, de que asociar lo femenino relacionado al cuidado, perdón, te leo textual, desde el discurso, al decir que lo femenino está relacionado al cuidado, por ende lo que viene a plantear originalmente el sindicalismo. Me parece que a esto hacíamos referencia, como bueno, reflexionar también cuando decimos lo femenino asociado al cuidado, como también la construcción de esos discursos, digamos, ya sea en función del sindicalismo, como en la sociedad en general, y creo que como para hacer el círculo, el cierre en relación a las crisis de cuidado, y como bueno, todo esto que hablamos, la regulación del teletrabajo, cómo hay que poner el ojo ahí para que no seamos después las mujeres las que nos quedamos en la casa teletrabajando, pero al mismo tiempo cuidando. Sí. Y se sí, o que el teletrabajo no considere una licencia por maternidad, por ejemplo, ¿no? Porque ya que están en casa teletrabajando, no tienen licencia por maternidad. A esos lugares son los que no hay que volver, o no hay que ni siquiera pensar. Hay que visibilizarlos y hay que avanzar en el sentido contrario. Exacto. Sí. Bueno, siendo las 3:05, les súper agradecemos bueno, Lucas, a vos, a tu tiempo, por haber participado, por haber tomado este tiempo de reflexionar con nosotras y compartir tus opiniones en relación a esto. Bueno, hoy a todas las personas que estuvieron participando, creo que nunca vimos el chat tan activo como hoy, así que está buenísimo. Agrego si alguien llegó por otro lado y no se inscribió en el formulario, si quieren pueden dejarnos el mail en el chat, así después les hacemos llegar los materiales. Y voy a poner en grande la imagen del dibujo de Tami, creo que esto no lo estábamos haciendo hasta ahora, pero así ven cómo queda. Después te los mandamos también, pero así lo ven en vivo y en directo. Mándenme una foto porque me encantó. María Eva, vamos a hacer dos más seguros sobre este tema, porque me parece que tenemos un montón para seguir charlando y discutir entre todos y todas. Yo este trabajo que preparé se los voy a mandar, por si alguno lo quiere tener, está para repartir, ¿no? Porque que habla de todo esto que charlamos hoy. Sí, perfecto, dale, buenísimo, eso lo sumamos. Qué lindo el dibujo, me encantó toda la ilustración. Gracias, Tami, también por el dibujo. Muy bueno. Bueno, gracias a todos. Así que bueno, nos vemos próximamente, que armamos la agenda para los próximos, y bueno, Lucas, seguramente te vamos a volver a invitar para seguir reflexionando, y creo que lo interesante de esto, y que hoy se dio más que nunca, es poder como desafiarnos entre todos y todas, ¿no? Aquello que pensamos, es decir, para eso es que armamos o tratamos de instalar estos espacios de reflexión, ¿no? De decir, bueno, vamos construyendo entre todos y todas. Beso. Bueno, gracias. Chao, un beso grande buenas a todos tardes. y todas. Chau.